Día, amada familia. Buenos días. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Acompáñenme a leer juntos, por favor, Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer juntos, por favor, lo que dice el versículo 16 y 17 de la Santa Palabra de Dios. Dice así, en el versículo 16: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Mis amados, el enfatizo, mientras buscan Lucas, por favor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, enfatizo lo último que leímos juntos, que el motivo para estudiar las Sagradas Escrituras es ser perfecto y equipado para toda buena obra, equipado para hechos, para actos, toda buena obra, es lo que nos dice aquí. Ahora, sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 2, y continuamos con nuestro estudio a partir del versículo 36. Lucas 2, 36. Escrito está en la palabra de Dios. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, que nos concedes reunirnos en tu nombre, ante tu trono de gracia, y por tu Santo Espíritu. Anhelamos, Señor, que venga tu reino a nuestros corazones por tu palabra. Que seas tú con tu gobierno en nuestras vidas para dirigirnos por tu Santo Espíritu a toda verdad de este texto, Señor. Porque este texto que acabamos de leer no son letras, son vida y son espíritu, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Y te pedimos que vivifiques nuestros corazones y que siga extendiéndose tu reino por todo nuestro ser y a través de nosotros para muchos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, edificando la fe de tu pueblo, salvando a los perdidos. Y henos aquí, Señor, somos tu pueblo y tus hijos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ayer y antier, viernes y sábado, vi por lo menos 4 personas mayores de 85, menores, digo el más grande, de 85 a 89, vi varios pacientes. Pero eso no es raro, el que vea unas personas de 85 a 89. Lo raro es lo que ocurrió el viernes y sábado, es que 3 de ellos me hicieron un cuestionamiento. Y siendo
diferentes, o sea, entre ellos iban por diferentes motivos, no se conocían entre ellos. El viernes, el hijo que llevó a la hija que llevó a su papá a consulta, le dice al papá de 92, este tenía 92 años, el del viernes, 92 años, y le dice: papá, ya terminamos con los datos de lo que necesitabas. ¿Alguna cosa pendiente que quieras decirle al doctor o algo más respecto a ti? Y el hombre me mira muy fijamente y me dice: doctor, yo nada más quiero saber una cosa. ¿Hasta cuándo me va a dar mi acta de defunción? Esa fue la pregunta que me hizo este hombre de 92 años. ¿Hasta cuándo me va a dar mi acta de defunción? Le dije: ¿sabe qué? Lo siento, pero andan escasas. Andan muy escasas. Y bueno, seguí con él la plática y etcétera. Pero al día siguiente, para no extender toda la anécdota, pero al día siguiente, una persona de 88, cuando va entrando y lo saludo, me abraza y me dice: ya llegó la muerta, ya llegó la muerta. Entonces, y obviamente eso me dio pie para poder, tanto en un caso como en el otro, obviamente hablarles de quien da la vida y quien toma la vida. Pero después llegó otro también de 87, después ayer mismo, y me dice una persona de 88 con su hijo que lo llevaba a consulta, y me dice: la verdad, doctor, le voy a decir una cosa. Ya le digo: mi hijo, yo no sé para qué me traes, porque yo no sé ya qué estoy haciendo aquí a mis 88. Mis amados, fíjense bien cómo las tres personas, estamos hablando de gente arriba de 80, estamos hablando de que en los tres casos prácticamente su deseo de fondo que expresan es: ya me quiero morir, ya me quiero morir, ya como que ya llegué al final de mi tiempo. Ahora, ciertamente todos tenemos un tiempo limitado en la vida, en este mundo todos tenemos un tiempo, y es un tiempo muy limitado, muy corto con respecto a la eternidad. Y el sentido de la vida que cada uno de nosotros tiene, el sentido de la vida se puede perder, como en este caso. ¿Qué sentido tiene que tenga yo 90 o que tenga 80? Vamos a decir, lo que podría haber en el pensamiento de estas personas como ejemplo. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, precisamente, hallamos una persona que tiene más de 80, que ya está terminando su vida, y su vida tiene sentido, su vida tiene propósito. Y en este pasaje que leímos tenemos una persona que termina su propósito en la vida y un niño que apenas empieza a cumplir su propósito. Ese es el contraste tan grande que tenemos en estos poquitos versos que leímos. Una mujer al final de su vida, y que bajo ninguna circunstancia vamos a escuchar en sus palabras que qué está haciendo aquí, que ya se quiere ir. Claro, en el caso particular del domingo pasado que vimos otro hombre mayor de avanzada edad, Simeón, sí vimos. No vimos tanto el que ya, ¿para qué estoy aquí? Sino que ya cumplí mi propósito en la vida, que era encontrarme con mi bendito Redentor y Salvador de Israel. Y esta era la señal para yo saber que mi tiempo en la tierra se había cumplido. Eso lo vimos la semana pasada. Es un hombre mayor de edad también, pero que su propósito sabe que ya fue cumplido. Y ahora sí dice: cuando quieras, Señor, estoy listo. En este caso no, en este caso tenemos a una mujer. Y quisiera ver esta porción de la Escritura con cuatro enunciados. El primero en el versículo 36 y 37, una vida en servicio. Una vida en servicio, versículo 36 y 37. El segundo enunciado en el versículo 38,
una vida de adoración, una vida de adoración. Versículo 39, el tercer enunciado, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley. Y el cuarto enunciado en el versículo 40, Jesús crece, Jesús crece. Veamos el primer enunciado, una vida en servicio. Vean lo que dice aquí en el versículo 36 y 37. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Ahora, veamos la vida de esta mujer. Es una profetisa, o sea, tiene de parte de Dios un don del Espíritu Santo. Era una sierva del Señor. Y ella, ese don, sabe que es para edificación del reino de Cristo en la vida de la iglesia. Esta mujer tiene ciertas características. Ya vimos que su edad son 84 años, una edad avanzada. Está sirviendo al Señor hasta los 84 años. Hasta los 84 años. Ahora tenemos el otro dato que tenemos ahí. Dice que esa mujer de edad muy avanzada había vivido con su marido, dice el versículo 36. ¿Cuánto vivió casada? ¿Cuánto de casada? 7 años. Y después de 7 años quedó viuda. 7 años casada, únicamente 7 años. En promedio, en esa época, en el pueblo de Israel, las jóvenes se casaban alrededor de los 15. No nos dicen qué edad se casó. Cuando hablan muchos eruditos acerca de María, dicen que María andaba entre los 13 y los 15 años cuando fue desposada con José. Ahora, repito, vamos a poner 15 como promedio. 15 años. Ok, 15 años más, ¿cuántos de casada? 7. Entonces, ya llegó a los 22 y tiene 84. ¿Cuántos años encontramos entre 22 años que quedó viuda? Quedó viuda de 22 años, cuando apenas muchas en nuestra época se están casando. 22 años, 62 años de su vida. 62 años de su vida, sin considerar otro matrimonio, que no estuviera mal hacerlo, obviamente. Pero sin embargo, ella consideró que su vida era para entregarla en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Creo que ella cumple muy bien Romanos 12:1, que nos dice que por la misericordia que hemos recibido a través de nuestra salvación de Cristo, ¿verdad? En Romanos 12:1 nos dice: entreguemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. Ya lo entendimos. Fuimos hechos para ser adquiridos a precio de sangre. Ya lo entendimos. Pecadores, inmundos, alejados del reino de Dios, viviendo en la oscuridad, en las tinieblas, sujetos al pecado, a las mentiras del mundo y al diablo. Y sin embargo el Señor nos trasladó al reino de su luz admirable, nos llenó de su amor por su Santo Espíritu en nuestros corazones y nos hizo ver que en Cristo Jesús todos nuestros pecados habían sido perdonados. Nos hizo ver que realmente éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Nos hizo ver realmente que somos el pueblo de Dios y nos sacó de donde estábamos sirviendo a Faraón en nuestro Egipto, a las mentiras, y nos llevó a servirlo en su reino. Esta mujer, a los 22 años de edad, queda viuda y podía considerar, porque era libre para considerar otro matrimonio. Sin embargo, ella, en tanto que el Señor no le marcaba bien otro matrimonio, fueron 62
años de su vida entregados al servicio del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Sirviendo a la iglesia. Lo hizo sirviendo a la iglesia. Vean cómo lo dice aquí, versículo 37. Después de viuda, versículo 37, o sea, después de los 22 años, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Hace un ratito, platicando con un hermano de la fe, ayer antier anduvo por aquí otro hermano de otra ciudad y le decía, ¿cuántas reuniones tienen aquí? Y ya le dijo cuántas reuniones. Y dice, qué poquitas, nada más en la mañana del domingo y en la noche y el miércoles nada más. O sea, donde se congrega él y en la ciudad que se congrega él, todos los días tenemos reunión, menos un día de la semana. Todos los demás días tenemos reunión. Y ahora, ¿qué está diciéndonos esto? Que para nosotros, que estamos acostumbrados, entre comillas, acostumbrados a venir solamente, y estoy hablando solamente los que deciden, no, yo solamente el domingo, como decía mi mamá, tienes que cumplir con misa. Tienes que pagarle al Señor con tus 35, 40 minutos de misa, tienes que pagarle todo lo que te da en la semana. Así me lo enseñaron de niño, que había que cumplir. Mis amados, en el reino de los cielos, el Señor cumplió. Yo no tengo que cumplir nada. El Señor cumplió su mandato. El Señor fue enviado a la tierra. El Señor Jesucristo vivió y se humilló. ¿Y vino a qué? Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Señor vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso obviamente no solamente es el hecho de llegar y ponerse en una cruz, no, es el hecho de llegar y predicar y anunciar el reino de los cielos ha llegado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el servicio, empezó a dar sermones, predicaciones, enseñanzas. Es lo único que estuvo haciendo todo el tiempo y además de la enseñanza, manifestando con hechos grandiosos, obviamente confirmando que realmente es Jesús el Hijo de Dios. Y el poder de Dios era manifiesto de muchas maneras, lo sabemos. Esta mujer manifestó durante sus 84 años de vida, hasta este momento, no sabemos de cuántos murió, pero sí sabemos que tenía 84 y que así ella estaba activa en el reino de los cielos, aquí en la tierra, manifestando la gracia de Dios que le había sido dada. Mis amados, su gracia, el don que le había sido dado era ser profetisa. Y esta mujer dice que sirvió y que no se apartaba. Eso es interesante, dice ahí en el versículo 37. Nunca se alejaba del templo, nunca. Se parece a la iglesia que nos acaba de decir nuestro hermano, ¿verdad? Esos que tienen reuniones toda la semana menos uno. No, esta mujer nunca se apartaba del templo, nunca. Como pueblo de Dios, es un gozo poder celebrar el día del Señor. Es un gozo. Y cuando venimos lo hacemos con gozo, con el gozo de saber realmente que estamos celebrando que somos el pueblo del Señor y que además no solamente estamos con gozo y voluntariamente ofreciéndonos en un sacrificio de adoración al Señor en el culto en la mañana y en la tarde, porque es el día del Señor, no es nada más la mañana, pero por otro lado también queremos obedecer al Señor, porque el mandato del Señor es que guardemos el día de reposo, y guardar el día de reposo es un mandato, y nosotros el pueblo de Dios, que hemos sido adquiridos a precio de sangre y que tenemos el sello del Espíritu Santo que nos ha traído convicción,
de pecado, justicia y juicio, es que nosotros realmente nos volvemos y queremos obedecer cada uno de los mandatos del Señor. Y eso implica obedecer el mandato de congregarnos los domingos y celebrar todo el día del Señor, día de reposo, día de celebración. En la mañana estamos viendo Nuevo Testamento, en la tarde estamos viendo Antiguo Testamento. Si a alguien el aprender le sobra, tiene un problema grande. Cuando nosotros, todos nosotros, habremos de enfrentar cara a cara nuestro momento de pasar a la presencia del Señor, es ahí donde se va a manifestar el gozo de la gloria y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. O se va a manifestar el pavor en nuestro corazón inestable que no tiene realmente certeza. Podemos obviamente llegar en esa condición al reino, claro que sí, somos creyentes. No somos salvos por cumplir la ley. No estoy poniendo culpas ni estoy tratando de manipular, pero es mi obligación decir la verdad y es mi obligación llamarnos a todos a que nuestras veredas sean enderezadas, porque nos ha sido dado demasiado. Esta mujer, 62 años de servicio, no se quería alejar del templo. No quería alejarse del templo todos los días. Y esta mujer servía, dice ahí, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Esta era una guerrera intercesora. ¿Por qué? Porque ciertamente esto es algo que no a todos les es dado, el tener esa carga y orar unos por otros día y noche, día y noche. Mis amados, necesitamos la oración unos por otros. Esta semana pasamos una crisis en la vida de uno de nuestros siervos, Lemuel. Pasó una crisis, estuvimos ahí en esta situación de salud. Y gracias a Dios el Señor le concedió misericordia y salió de un problema de corazón a sus 30 años y una situación seria que los mismos cardiólogos no la pudieron manejar en prácticamente un día. Pero nadie estamos exentos de tener de pronto aquí, mirándote a los ojos, a la muerte. Nadie. Y lo digo como médico, obviamente lo digo como médico. Firmo tantas actas de función. Por 42 años que llevo este año, cumpliré en mayo, cumplo 42 años de servir al Señor como médico. Y he firmado tantas actas de función desde recién nacidos. Desde recién nacidos. Alguien va a firmar la nuestra si no llega el Señor antes. ¿Y qué habremos de decir? Lo mismo que dijeron estas 3 personas que puse como ejemplo en la introducción. ¿Para qué estoy aquí ya? ¿Para qué? Ya, deme el acta de defunción. O vamos a decir, bendito sea mi Señor, que hoy va a ser glorificado a través de mi vida. Bendito sea mi Señor, que aún a pesar de mi edad, el Señor sigue glorificándose, sigue manifestando su reino en mi vida personal. Mis amados, pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿qué estoy haciendo primero con mi vida en el reino de los cielos? ¿Qué está sucediendo en el día a día? O sea, estoy día a día viviendo con mi mente, con mi cuerpo, con mi ser, con todo mi ser, realmente viviendo para la gloria de Dios. Mis amados, mi trabajo secular es ser médico. Y por la gracia de Dios, desde el 91 que conozco la gracia de Dios y la misericordia de Dios para nuestras vidas, yo no puedo dejar de ver a mis pacientes con la misericordia y compasión con que un hombre me vio a mí también y me compartió el Evangelio. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a Cristo y la salvación. Pero una vez salvos y adquiridos a precio de sangre en esa cruz, ¿por qué? ¿Por qué después actuamos como si nos perteneciéramos a nosotros mismos y no a Él que nos adquirió y nos compró? Es Él
hecho, la gloria de la redención de un pueblo. Redimir significa adquirir a precio. Hemos sido comprados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Viviendo para Él. Donde nosotros estemos, dice 2 Corintios 5, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Así dice la palabra. 2 Corintios 5, 17 dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Si estamos aquel que ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya, somos nuevos. Pero eso dice el 17. Y del 17 al 21, léanlo con detenimiento. Tiene que haber después una evolución. No se puede quedar uno simplemente como ya soy nueva criatura. No, ahora soy embajador de Cristo. Esta mujer era una embajadora. Y era una radiante embajadora que mostraba la radiante gloria de Dios y la majestad de Dios sobre su vida. Con ayunos. Pregúntate, ¿cuántas veces has ayunado 3 días seguidos sin comer? Un ejemplo. Un día, vamos a poner un día completo sin comer. Pero como ayuno, estoy hablando como ayuno, como diciendo realmente, quiero ayunar porque no encuentro dirección clara en este asunto respecto al Señor. Y quiero tener claridad. Voy a buscar en ayuno la dirección del Señor en oración. 2 días, 3 días, 4 días. ¿Cuántos? Mis amados, esta mujer, todos sus 62 años de servicio se la pasaba ayunando con cierta periodicidad. Y no solamente dejaba de comer, oraba y oraba. ¿Ustedes creen que oraba por ella nada más? Señor, manténme con salud, señores. No, ella oraba por la iglesia, por eso no se apartaba del templo, porque ella sabía que el Mesías vendría. Ella, igual que Simeón, como vimos la semana pasada, sabían bien, el Señor les había revelado por el Espíritu Santo que llegaría su Salvador. Vean conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10, vean el versículo 12, por favor. Deuteronomio 10, verso 12. Ahora, dice Moisés, es el que escribe el libro de Deuteronomio. Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Qué requiere? ¿Qué pide de ti? ¿Qué exige de ti? ¿Qué está Él con el derecho de tomar de tu vida? ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Se dan cuenta? O sea, no es tu Dios nada más. Es tu Dios que ya ahora es tu Señor porque pagó el precio por medio de Cristo en la cruz. Fuimos adquiridos a precio de sangre. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que, ¿qué es lo que demanda? Número 1, que temas al Señor tu Dios, que tengas temor de Dios. Ten temor de Dios. Mis amados, esto es aplicable para el pueblo de Dios. ¿Eres del pueblo de Dios? Esto es aplicable para ti. ¿Te consideras pueblo de Dios? Temor de Dios es algo que Dios requiere de ti. No temor del hombre. No temor de las circunstancias adversas, económicas, emocionales, situaciones sociales, no. No temor de eso, temor de Dios. Temor de Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. ¿Qué indica esto? Santidad, rectitud, integridad. Que andes en todos sus caminos. Que le ames. Número 3, que le ames. Que le ames. Y, número 4, que sirvas al Señor tu Dios. ¿Cómo vas a servir al Señor tu Dios? Dice aquí, con todo tu corazón,
con toda tu alma. Y por último, el quinto, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué son esos mandamientos? Ahí dice para qué son. Para tu bien, para mi bien. La ley es dada para nuestro bien, para nuestro gozo. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver también la luz de Cristo en la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros los unos de los otros. Y que aguardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que te ordeno hoy para tu bien. Versículo 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Si escuchamos bien, al Señor tu Dios pertenecen los cielos, al Señor tu Dios pertenece la tierra y todo lo que la ocupa. Tu casa está en un terreno, es del Señor tu Dios. Tu alimento en el refrigerador es del Señor tu Dios. Tu salud es del Señor tu Dios. Tu hablar es del Señor tu Dios. Tu conducta, donde quiera que estés, es del Señor tu Dios, puesto que has sido adquirido a precio de sangre. No, tú puedes decir, bueno, esta mujer, Ana, esta profetisa mayor de 62 años, pues era gente muy especial. Ok, está bien, tú no eres gente especial entonces. O sea, tú no eres diferente al mundo. Déjame ser más claro. ¿No eres diferente al mundo? Entonces, ¿por qué tienes que seguir viviendo como vive el mundo? Y como tu antigua manera de vivir, vivías. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo así? ¿Por qué tenemos que seguir agradando nuestra carne? ¿Por qué tenemos que seguir agradando a la sociedad? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Miren, amados hermanos, en Efesios 4 nos habla mucho de esta tendencia natural que tenemos. Tenemos una tendencia natural. Somos muy olvidadizos. Nos olvidamos de la gloria de nuestro Señor, la gloria de nuestra salvación. Nos olvidamos de que en la cruz Jesús murió y derramó su sangre. Nos olvidamos de que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos olvidamos de que hemos de regresar a Él para continuar en nuestra vida, la vida eterna que ya tenemos en Cristo. Y por cuanto nos olvidamos de, nos volvemos a nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre, que está viciado con los deseos engañosos, como dice la palabra. En las cartas Pablo advierte mucho acerca de esta tendencia, pero no me voy a enfocar en eso. Quiero enfocarme, ser proactivo. Quiero enfocarme en que tenemos este ejemplo precioso de esta mujer linda, hermosa, preciosa sierva del Señor, que estaba cumpliendo 62 años de servicio. Y no estaba pidiendo que se le hiciera una placa conmemorativa en el templo por sus 62 años de servicio. No. Ella todo lo hacía para la gloria de Dios y lo hacía sin que nadie la viera. Los ayunos eran en privado. Nadie lo veía más que el Señor. Gracias a Dios doy por los atalayas de esta congregación, porque sé que hay gente que ora todos los días por cada uno de nosotros y que es esa oración escuchada por nuestro Dios. Mis amados, orar en todo lugar, en todo tiempo, con toda oración y súplica, con ruegos, peticiones, con nuestros lamentos inclusive. Mis amados, necesitamos, repito, ser confrontados con una vida como esta, como la de Ana, 62 años de servicio. Y repito, nosotros somos pueblo de Dios y estas 5 o 6 mandatos que son requeridos de parte de Dios están siendo cumplidos en nuestra vida. Es una buena pregunta que tenemos para responder. Una vida de servicio. Dice el versículo 38,
Volvamos a nuestro texto en Lucas capítulo 2, versículo 38. Y llegando ella, Ana, esta profetisa, llegando ella al templo en este preciso momento. ¿Cuál es el preciso momento? Lo acabamos de oír. Simeón acaba de bendecirlos, el sacerdote de ese momento, acaban de presentar a Jesús en el templo, y ella llega cuando ahí están. Está José, está María, está Jesús, y llega en el preciso momento. Y llegando en el preciso momento, daba gracias a Dios. ¿Y qué hacía después de esto? Hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hablaba de Jesús. ¡Ey! Ya llegó el Redentor. ¿Se dan cuenta? Esta mujer supo por el Espíritu Santo que ella había llegado a presenciar cara a cara aquel que habría de salvar al pueblo de sus pecados. Mis amados, eso es a lo que vino Cristo Jesús, a librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Jesús vino a establecer un reino en nuestro interior que tiene que ser manifiesto también a los ojos del mundo. Si Jesucristo gobierna tu vida ya no te pertenece, fue adquirida, Él es tu Señor, tu Dios. Y entonces nosotros no buscamos nuestros propósitos cumplirlos. Queremos que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Estoy plenamente convencido que su propósito en mi vida es ser médico. Repito, este año con 42, este año en mayo, de servir al Señor, porque es un servicio al Señor también. Puedes decir, bueno, pero cobra muy bien su servicio usted. Bueno, el Señor sabe a quién cobro, quién no cobro, etcétera, cómo hago mis consultas, pero la cuestión es que yo no veo sino que es un servicio al cuerpo físico, pero por la gracia de Dios, tengo 32 años, de además de darle servicio al cuerpo, les doy servicio al alma y les empiezo a hablar del reino de Dios. Mis amados, no puedo, ni tú, no puedes dejar el cristianismo en la iglesia y tomarlo hasta el próximo domingo. No podemos, nos debe impulsar esto. Si no lo tienes, por favor, te lo suplico, mi hermano, ruégale al Señor. Ruégale al Señor. Primeramente, confiésale tu pecado. Confiésale, la verdad, yo sí me desconecto. Dejo aquí mi cristianismo y hasta el próximo domingo lo vuelvo a tomar. Confiésalo, no hay problema, no hay problema en reconocer nuestro pecado, porque es Jesús, es entre Jesús y tú. Recuerda que Ana era entre Jesús, entre el Señor su Dios y ella. No quería que todo el mundo le aplaudiera sus ayunos y oraciones, que no se apartara del templo. No quería ningún aplauso. Toda la gloria es a Él, sí, porque es toda la gracia que le dio a ella. Y es toda la gracia que es diferente para ti como para mí. Es una gracia diferente, pero lo que sí sabemos que tenemos en común es que le pertenecemos a Él y que debemos servirle a Él y nos debemos a Él. Y si Él requiere esto, por favor, la salvación, la vida eterna, ¿no vale la pena todo lo que Él requiera de nosotros? Obviamente nos debemos de dar todos, como dice Romanos 12:1, como un sacrificio vivo. Romanos 6 nos dice que ya habiendo sido esclavos de la injusticia, que ahora nos volvamos esclavos de la justicia de Dios. Esclavos, esa es la palabra que usa en Romanos 6 Pablo. Mis amados, un esclavo no tiene derecho de nada. Tiene que responder a su dueño. Y bendito sea el Señor que nos tiene misericordia hasta el día de hoy. Necesitamos, mis amados, despertar. El Señor viene pronto, amada iglesia. La iglesia es del Señor, no es de ningún pastor. Es del buen pastor de las ovejas, que se llama Jesucristo. Y cualquiera que sea tu labor fuera, de lunes a viernes a sábado, tu trabajo, tus estudios, todo lo que hagas, o tu oficio, el que sea, lo que hagas, que dice 1 Corintios 10:31,
todo lo que hagas, sea que comas, sea que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. O sea, no podemos dejar de pensar, esto es para la gloria de Dios. Entonces estamos realmente sirviendo a Dios donde quiera que estemos, porque estamos buscando primeramente su reino y su justicia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Realmente nuestro corazón está consciente y agradecido? ¿Cuántas veces hemos pensado que todo lo que tengo es porque lo he logrado, porque me ha costado, porque me he esforzado? Es una condición triste ser un hijo o una hija de Dios y llegar a vivir de esta manera, porque entonces se puede también llegar al final de los días como estas personas que les acabo de mencionar. No tiene sentido la vida, no hay un propósito, cuando en realidad nuestro propósito cada día que amanece es simplemente que Dios sea glorificado y que podamos gozar cada día de Él. Ese es el propósito por el cual vivimos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Vivimos porque nuevas son sus misericordias cada mañana y terminamos el día dándole gracias por su gran fidelidad. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esta mujer llegó y ¿qué hace ahí? Lo que hace es adorar al Señor, agradecer al Señor. Su vida ya era una vida de adoración, pero aquí en el versículo 38, Lucas 2:38, llegó en el momento que se encuentra con Jesús y da gracias a Dios, que ya llegó el Redentor. Da gracias a Dios. ¿Cuántos días de la semana das gracias al Señor que conociste al Redentor? ¿Cuántas veces has dado gracias? ¿Cuántos días de la semana te predicas la cruz? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor y el costo que tuvo? ¿Cuántas veces a la semana meditas acerca de esto a solas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces puedes ver a Cristo ahí en la cruz diciendo a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese desligar por tus pecados y mis pecados puestos sobre Él. ¿Cuántas veces pensamos realmente lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo y el servicio de humillación que hizo por causa nuestra, para nosotros, la iglesia de Cristo? Esta mujer tenía 62 años sirviendo con gozo. No era ningún sacrificio, era un gozo y era una gracia. Y eso a ti y a mí, amado hermano, se nos ha sido dado. Nos ha sido dado en diferente medida, en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Pero es una realidad actual para todos los hijos de Dios y el pueblo de Dios. Esta mujer alabó al Señor, adoró al Señor dando gracias, y lo que hizo fue inmediatamente anunciar: el Redentor ha llegado. Evangelismo. Lo mismo que hizo Juan el Bautista: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesucristo fue lo que predicó: arrepentimiento y fe. Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mis amados, cuando llega la santidad de Dios a ser manifiesta, lo primero que se ilumina es nuestra conciencia y nos damos cuenta que estamos en pecado por no haber creído en el único Dios verdadero. Amados hermanos, volvamos en arrepentimiento nuestro corazón. Roguemos al Señor que nos haga ver qué miserables hemos sido con nuestra entrega a Él, y cuán grande riqueza y cuán grande amor ha derramado Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, con su sangre y con su Espíritu Santo, una vez que resucitó de los muertos al tercer día y ascendió y envió su Espíritu a nuestros corazones, y lo sigue enviando cada día. ¿Le pides al Señor diariamente: lléname más de tu Espíritu Santo? Es una pregunta que hago. Si le dices eso y no hay una manifestación a lo largo del día de que estás realmente lleno de su Espíritu Santo, hay una contradicción. Mis amados, ahora dices: bueno, yo no lo pido, así que no le debo nada. Mis amados, le debemos a todos los que estamos aquí, y todo el mundo en su misericordia los mantiene
Los justos y los injustos. Los justos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, y por eso nos llama justos. Pero los injustos, como quiera, el sol resplandece para ellos y la lluvia moja los campos para que tengan comida también. Esta mujer, agradecida con el Señor por ver al Redentor, inmediatamente anunció al Redentor. Vuelvo a la pregunta: ¿cuántas veces a la semana, al mes, anuncias a Jesucristo? ¿Cuántas veces proclamamos el reino de Cristo y la misericordia para los pecadores como Dios mismo la tuvo de nosotros? Ahora, vemos esa vida de servicio, vemos ese tiempo particular de adoración y de evangelismo que hizo esta mujer. Pero ahora en el versículo 39 vemos el cumplir la ley. Dejamos por un momento a Ana, esta mujer mayor, ya de 84 años de edad, está terminando su vida. Pero ahora otra vez la escena regresa al bebé, al pequeño, a ese pequeño de 40 días de nacido, que apenas inicia la vida. Ese pequeño de 40 días que tiene que mamar de los pechos la leche que necesita para sobrevivir. Y ese pequeño niño está cumpliendo la ley en sus padres. Sus padres cumplen de acuerdo a la ley de Dios. Y vean ese cumplimiento de la ley. Dice en el versículo 39, Lucas 2:39. Habiendo ellos, los padres de Jesús, José y Marías, claro, vas a decir, sí, pero el Padre de Jesús es uno solo, Dios. Sí, estoy hablando terrenalmente, sabemos que estamos hablando terrenalmente. Habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Ahora, vean lo que hicieron estos padres. ¿Qué hicieron? Cumplir la ley. ¿De quién? Del Señor. O sea, cuando tú ves la palabra Señor en la Biblia, considera siempre esto: Él es Rey, Él es soberano y Él es el que ordena. Yo obedezco. Siempre que veas el Señor, se está refiriendo al gobierno de Dios. Y los padres estaban cumpliendo la ley para el Hijo, porque el Hijo, Jesús, iba a cumplir la ley en todo, pero en ese momento sus padres la estaban cumpliendo. ¿Cómo estamos como padres en nuestra casa con nuestros hijos? ¿Cómo estamos como padres piadosos que hemos conocido que la ley de Dios está en nuestros corazones por su Espíritu? ¿Estamos intercediendo diariamente por nuestros hijos? ¿Estamos intercediendo diariamente por nuestros hijos? ¿Por su conversión si no son creyentes? ¿Estamos intercediendo por esa mujer con la que habrán de casarse, o ese hombre por el que habrán de casarse? Que sea un hombre piadoso, que sea en el tiempo de Dios y que sea realmente una mujer, un hombre de Dios. Estamos intercediendo por ese futuro también de nuestros hijos. Estamos intercediendo por, repito, si ya son salvos, estamos intercediendo por ellos para que los guarde el Señor en el hueco de su mano y que los libre de toda tentación, porque tanto ataque hay para los jóvenes y adolescentes. Que por cierto, por favor, mamás, próximo domingo, ya saben, antes de la reunión a las 10 de la mañana, adolescentes van a tener un tiempo particular, muy dinámico y muy particular enfocados. Nuestros jóvenes y los niños del día de hoy están teniendo el mayor ataque en la sociedad. Y tristemente los padres están respaldando los hechos del mundo y las maneras del mundo. Mis amados, tengamos temor de Dios y sirvamos a Dios con reverencia también en esta área de paternidad. Y obviamente si tenemos un matrimonio, obviamente seamos responsables también de que nuestros hijos puedan ver la gloria de Dios en el matrimonio de sus padres. Es necesario, mis amados, el tiempo apremia. El Señor viene pronto, la noche se está acabando y el resplandor de su gloria está anunciándose. Jesús en este momento estaba cumpliendo la ley, sus padres estaban por Él cumpliendo la ley. Y es lo que enfatiza el texto.
que, versículo 39, habiendo cumplido en este momento de su vida los hechos de la ley, las órdenes de la ley, entonces se regresaron a su casa. Y por último, el cuarto enunciado, Jesús crece. Jesús necesitaba crecer. Jesús era un niño. Sí, Jesús era un bebé. Estamos hablando de un bebé de 40 días. Sí, estamos hablando del creador del universo, ciertamente. Estamos hablando de aquel por medio de cual fue hecho todo. Sin embargo, Jesús, hombre, está ahí de 40 días y necesita crecer. Él necesita crecer. Humanamente hablando, necesita crecer. Ya es el más grande ser de todo el universo, es Dios, hecho hombre. Pero sin embargo, Jesús, hombre, totalmente hombre, necesita crecer. Y vean cómo dice aquí en el versículo 40. Y el niño, se fijan cómo dice niño con mayúscula N, mayúscula, porque obviamente es el niño. Que por cierto, sabemos bien que muchos religiosos dejan a Jesús como niño con mayúscula y así lo quieren tener toda su vida. Y Jesús, el niño, crecía y se fortalecía. Crecía y se fortalecía. Obviamente crecer implica que crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Fíjense de qué dice, de qué se llenaba. No dice que se llenaba de la leche, porque está hablando de Jesús. El Hijo de Dios tenía que crecer. Y para crecer y fortalecerse necesitaba crecer en sabiduría y fortalecerse ¿en qué? En la gracia. Mis amados, ¿cómo es que tú y yo nos llenamos y crecemos en sabiduría? ¿Cómo es que crecemos en sabiduría? No vamos a crecer en sabiduría en tanto que no tengamos temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es, tú lo sabes, ¿qué? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, tener temor de Dios. Eso nos hace sabios. ¿Y cómo vamos a tener ese temor de Dios si no conocemos al Dios de la Biblia? Si no conocemos al Dios que es, no al Dios que nos hemos imaginado, no al Dios que nos enseñaron nuestros padres, no al Dios que nos enseña una religión, sino al Dios verdadero, al Dios bíblico, aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, aquel que azota a todo aquel que recibe por hijo, si lo necesita, para disciplinarnos. Sí, ese mismo amor de Dios lo impulsa en todo lo que sea necesario formar a Cristo en nosotros. Benditas disciplinas, si es necesario, si son necesarias. Pero el Señor debe ser glorificado en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a crecer? Repito, crecer en sabiduría, creciendo en temor de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer en temor de Dios? Conociendo al Dios verdadero. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, que es el único y verdadero, y conocer a nuestro Señor. Y por consecuencia de conocerlo y tener sabiduría, hay un resultado. Nos fortalecemos. Nos fortalecemos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Al ir creciendo y fuertes como creyentes. Aquí dice cómo. Dice, la gracia de Dios estaba sobre él. Nos fortalecemos porque es 2 Corintios 12:9. ¿Qué dice 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo nos fortalecemos? Solo por gracia. ¿Y cómo vamos a saber la gracia que necesitamos? Cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos nuestras carencias, cuando vemos nuestra carnalidad, cuando vemos qué tan ligeros somos en considerar algo
con tanto peso de gloria como es la presencia de Dios en nuestras vidas como templos de Dios. Si vivimos para gloria de Dios, si realmente el Señor ha llenado nuestros corazones por su Santo Espíritu, no tenemos otra cosa, mis amados, más que vivir bajo su reino y su señorío. Él es Señor, nuestro Dios. Crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Necesitamos tú y yo, igual que Jesús, aun cuando era niño, crecer en sabiduría, y eso, repito, solo con el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Y la otra, fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios está ahí. El trono de la gracia está abierto. ¿Cuántas veces nos acercamos a decirle, ciertamente, Señor, fallé hoy? Ciertamente hoy pequé contra ti. Ciertamente hoy no hice lo que debía haber hecho. Ciertamente me avergüenzo. Me apena otra vez tener que decírtelo, pero es la verdad, tú lo sabes. Mis amados, busquemos estar frente al Señor todos los días de nuestra vida. Cuando terminamos la reunión, mi oración como pastor de esta congregación, ¿cuál es? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Mis amados, el resplandor del Señor por el Espíritu del Señor está en su palabra. Está en su palabra. Y diariamente necesitamos misericordia, porque somos necios. Somos muchas veces insensatos. Somos dados a buscar las cosas del mundo y de la antigua manera de vivir. Si no, basta leer las cartas de Pablo, cómo es que reprende una y otra vez a la iglesia y la llama arrepentimiento. Mis amados, necesitamos ser llamados por el Espíritu del Señor a volvernos a las sendas antiguas, al camino angosto, a la vida piadosa, a esa vida verdaderamente con sabiduría y con gracia, creciendo en todo, para vivir realmente para su gloria y servirlo con gozo, porque Él es el Señor nuestro Dios. Quiero que vean conmigo Romanos 12. Por favor, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice Pablo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, vean cómo Pablo enfatiza, por la gracia que he recibido, es ahí donde necesitamos fortalecernos. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nos damos cuenta, Dios ha distribuido la medida de fe diferente a cada uno, pero es la medida de fe, la tenemos todos. Versículo 4: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo físico, los dedos, las manos, los ojos, los oídos, la lengua, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo
e individualmente miembros los unos de los otros. Mis amados, Simeón era un miembro del cuerpo, Ana era un miembro del cuerpo, José y María eran un miembro del cuerpo del Señor. Ese pequeño que estaba ahí. Sigue diciendo la palabra. Estamos en Romanos 12, verso 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, otra vez el poder que nos ha sido dado, según que es diferente para todos, usémoslos. Miren, mis amados, estoy seguro que aquí sentados hay músicos que pueden adorar al Señor en música. Estoy seguro que aquí hay gente que afuera es así, de amable, de ser, pero así hace relaciones inmediatamente. Hay que usarlos para la gloria del Señor. Estoy seguro que hay de todo en el cuerpo de Cristo, porque son diferentes dones, y esa gracia que hemos recibido debe ser usado ¿para qué? Versículo, para la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo. Versículo 6 continúa diciendo, si es el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Versículo 7, estamos en Romanos 12, 7. Si es el de servicio, en servir. Si es el que enseña, en la enseñanza. Si es el que exhorta, en la exhortación. Si es el que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Que muestra misericordia, con alegría. O sea, está hablando de diferentes ejemplos, que hay muchos más. Sabemos que a lo largo está en Romanos 12, está en Efesios 4, está en 1 Corintios 12. Hay muchos dones en muchos lugares que están ahí explícitos. Y vean cómo cierra este pasaje en cuanto al servicio y a los dones del cuerpo. Versículo 9. El amor sea sin hipocresía. Mis amados, si Dios realmente nos ha amado, si Dios realmente ha derramado su amor en nuestros corazones, el primer impacto de amor que debe haber es la iglesia, nuestros amados hermanos en la iglesia, porque somos una familia eterna. Ese es el primer impacto que debería de haber. No ser egoístas, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Sean afectuosos. Al final siempre digo, mínimo 5 personas saluda. Yo espero en Dios que no saludes nada más a 5, saluda a 10 o a 12 antes de que te retires. Y si saludas a 5, ¿por qué no platicar con el quinto? ¿O por qué no platicar con el tercero, con el segundo? O sea, somos un cuerpo. Si no nos conocemos, conozcámonos. Pero somos la iglesia. No es lo que teníamos la idea de la iglesia, de que era un edificio hueco, vacío, en donde tenías que guardar silencio y hablar despacito porque es bien santo. No, el santo y el templo es este. Somos nosotros, somos la iglesia. Y se tiene que manifestar con afecto unos con otros, con amor fraternal, con honra. ¿Cómo vas a ser afectuoso con otros si no lo honras, si no lo valoras? Pero es que no habla lo mismo, no tiene la misma capacidad. No importa nada tenemos, nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Con honra, dándonos preferencia unos a otros. No sean, versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, fervientes, sirviendo, ardiendo, con fervor, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Mis amados, todo esto no son los actos entre nosotros, todo esto es un servicio al Señor. Es al Señor al que estamos sirviendo, porque cuando estamos sirviéndonos unos a otros, en cualquier área, en cualquier aspecto, estamos sirviendo a aquel que nos compró, al Señor nuestro Dios. Oro en el nombre de Jesús para que el Señor realmente nos convenza. Si lo hemos estado haciendo, que lo hagamos mejor, con excelencia. Y si no lo hemos estado haciendo, que empecemos a hacerlo, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, pero siempre y cuando confesemos nuestro pecado. Necesitamos confesar, decir, yo no he hecho nada de esto, o muy poco de esto lo he hecho, o lo he hecho de otra manera o con otros intereses, sin hipocresía.
termino diciendo lo que dice Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 hemos visto obviamente aquí en este pasaje una mujer que sirve al Señor con todo su corazón, y hemos visto también cómo el Señor Jesús estaba creciendo y estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir. Y dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto. Dios no es injusto como para olvidarse de su obra y del amor que ustedes han mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Dios siempre nos va a pagar muchísimo más allá de lo que esperamos. Si trabajas por un dinero, por unas monedas, por unos billetes, el pago de Dios es muy por encima de todo eso, porque inclusive ese dinero Él es el que te lo da. Él es el que te da el trabajo. Él es el que te da la vida y Él es el que te sostiene. Pero quiere que aprendas a depender de Él en servicio a Él, Señor. Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra y del amor que han mostrado hacia su nombre. ¿Cómo lo muestras ese amor? Véanlo ahí, así termina. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Esa, mis amados hermanos, es la manera de mostrar el amor de Dios en nosotros. Yo no lo digo, lo dice Hebreos. Y no solamente dice eso, dice que eso te va a ser recompensado. No te pongo que lo hagas por la recompensa, hazlo, porque Jesús es el Señor, que te salvó y te adquirió a precio de sangre. Nada más por eso. Que Dios nos convenza de esto por su Espíritu Santo y que ponga en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Me avergüenzo, Señor, en lo personal, como veo a esta mujer. Qué corto ha sido mi servicio personal. Qué débil, qué escaso. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero mayor gracia y mayor sabiduría. Yo quiero crecer, Padre, y yo quiero, mi anhelo es que todos juntos crezcamos, porque en esta congregación somos una familia. Y yo quiero que esta familia crezcamos juntos en la fe que nos ha sido dada. Y crezcamos juntos en esa sabiduría y en esa gracia. Necesitamos fortalecernos, Señor. Y eres tú nuestra fortaleza. Eres tú, Señor, el único que puede hacerlo, y lo haces por tu palabra y tu Espíritu. Pero el punto de partida es arrepentimiento. En el nombre de Jesús te suplico que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra tibieza, nuestro débil servicio a tu reino, nuestro débil afecto que mostramos unos para con otros en el cuerpo de Cristo. Ten misericordia de nosotros y concédenos arrepentimiento. Una vez más, Señor, pon en nuestros corazones el hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a levantar nuestros ojos al cielo y ver tu gracia derramada en nuestros corazones por tu Espíritu. Yo ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, por aquellos que han tenido un mal testimonio de muchos de nosotros creyentes, que no sean sus ojos puestos en nosotros, sino puestos en ti. Que se vuelvan en arrepentimiento de pecados, que se vuelvan a Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús que fue enviado a la cruz por sus pecados para tener y recibir misericordia y no el juicio eterno y la condenación eterna. En el nombre de Jesús, ten misericordia y salva a aquellos, Señor, que no se han vuelto a ti en arrepentimiento y fe. Concédeles el ver tu amor derramado en sus corazones y que tu luz brille y rompa las tinieblas de sus corazones en el nombre de Jesús. Ven a Cristo, confiésale al Señor tu vida sin Dios y ruégale que el Señor te dé la vida verdadera que es en Cristo. Y en todas las áreas el Señor te irá guiando por su Espíritu y su palabra.
En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos como congregación, Señor, realmente a cumplir el propósito y poder llegar hasta el final, Señor, como esta mujer, Ana, pudo llegar al final habiendo cumplido el propósito de su vida, y que tengamos realmente una valoración, una reevaluación de nuestras vidas y cómo hemos hecho o no hemos hecho. Pero misericordia y mayor gracia es lo que te pedimos para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, adoremos al Señor antes de retirarnos.